Bienvenidos al segundo día de Tech Talks Español. If you are an English speaker, we invite you to download Kudo AI for real-time translation. Scan the code, select a language, and put in your headphones to hear the translated audio or follow the subtitles on your screen. Esta sesión es la creatividad en el audiovisual. Por favor, démosles bienvenida a Jorge Martínez, CEO Carmela Produce, Álvaro de Cosar, director creativo True Story. Esta sesión será moderada por Miguel Churruca, director de marketing y comunicaciones Brainstorm. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a ISE y a VIXA por permitirnos participar en esta jornada que esperemos que os guste a todos. Vamos a hablar de creatividad. Y para hablar de creatividad lo mejor es que nos acerquemos todos un poquito para tener calor humano. Hay un montón de sitio aquí adelante, si queréis vernos, bueno, vernos igual no, oírnos mejor. Pero bueno, se trata de creatividad en el audiovisual. Es un tema realmente amplio, pero que creemos que podemos cubrir de varias maneras y desde diferentes aspectos. Como he dicho, soy Miguel Churruca, director de Marketing y Comunicación de Brainstorm. Estoy acompañado por Álvaro y por Jorge. Ahora nos presentaremos cada uno un poquito, muy rápidamente, para empezar a hablar del tema. Y, sobre todo, pues, agradeceros a todos la asistencia y las preguntas que nos podréis hacer después. Creatividad en el audiovisual. Creo que el audiovisual no se entiende sin creatividad. Tenemos que contar historias, tenemos que crear contenido nuevo, tenemos que hacer cosas que sorprendan, tenemos que generar contenidos atractivos, interactivos, de multitud de tipos. Pero la creatividad nos acompaña no solo a la hora de crear, como su nombre indica, sino durante todo el proceso. Tenemos que continuamente estar creando cosas y creando formas de llegar a nuestros objetivos de la manera más interesante posible y que nos permita acabar lo que el señor cliente espera de nosotros. Entonces, lo que hemos descubierto es que los tres tenemos un background estudiantil similar, venimos de ciencias de la información o de la comunicación, lo cual siempre es interesante, tenemos muchas cosas ahí que podemos compartir. Pero bueno, yo he pasado desde medios de comunicación, escritos, audiovisuales, eventos, broadcast de alto nivel, cine, etcétera. Pero aquí nuestros ponentes tienen un bagaje mucho más interesante que el mío. Por ejemplo, bueno, pues Jorge, cuéntanos un poquito tu trayectoria. Yo soy productor en el sector de la comunicación y en la publicidad y llevo toda la vida metido en esto, en agencias de publicidad y en mi productora que fundé en el 2000 y en una nueva productora, Carmela Produce, que fundé hace 3 años, justo durante la pandemia. Una productora más destinada a contar historias y muy focalizada en el branded content, en que las marcas cuenten historias, a través de las historias vendan más, no porque vendan su producto, sino porque nos caen mejor y entonces indirectamente les vamos a comprar su producto a ese y no al otro. Rápido, conciso. Al punto. Y muy fan del podcast. Y me encantó conocer a Álvaro porque cuando le conocí me he escuchado todos sus podcasts. Sigue. Cuéntanos, Álvaro. Bueno, yo vengo del mundo del periodismo. Yo he sido periodista en el diario El País durante mucho tiempo. O sea que siempre he estado contando historias. Lo que pasa es que lo hacía quizá de una forma menos creativa, aunque hay mucha creatividad en los periódicos también, ¿no? Lo que he hecho en los últimos años es irme a contar las historias de otra forma, aunque tienen siempre que ver con el periodismo. Y en los últimos años, desde el año 2016, que hicimos un podcast que se llamó V, las cloacas del Estado, pues no he parado de hacer podcast, de contar historias en podcast. Y bueno, y ahora sigo contando las historias que me gusta contar, pero también me he pasado a tu lado. Entonces ahora también hago historias para marcas a través de Summer Story, que es una joint venture que con la que hemos firmado un acuerdo, ¿no? Y eso es lo que hago, básicamente pensar cuál es la mejor forma de contar una historia, tanto si es para una marca como si es una historia para luego ser llevada al cine, por ejemplo, ¿no? Pero has comentado una cosa antes, cuando has arrancado con la creatividad. Por favor, empieza. Es muy importante, porque antes la creatividad partía, en mi caso, ¿no?, de la agencia de publicidad o de un guionista en tele o de tal, y
Y entonces había que producirlo y no había ningún problema para producirlo. Había dinero. Hoy no hay dinero. Entonces ya no tiene que ser tan creativo. O sea, el productor tiene que ser tremendamente creativo. O sea, para conseguir hacer un proyecto que antes había 100.000 euros y ahora hay 50.000, que la tecnología nos ha ayudado también a abaratar costes, pero siempre te faltan 20.000. O 1.000 o tal, depende de la envergadura. Siempre te falta pasta. O los que sean, porque Entonces, es que es lo que sea. Entonces, los propios productores tienen que ser tremendamente creativos para ver cómo hacen las cosas. Yo creo que tremendamente creativos no solo subiendo la cámara con una fregona para evitarse una pérdida, ¿no? O cualquier historia así, sino conociendo la tecnología que a veces nos ayuda a conseguir cosas imposibles, ¿no? El presupuesto hace poco una campaña, una historia para A3 Medias, y la propuesta era irnos a un plató virtual que hay en Madrid, que es la bomba, donde podíamos recrear todos los fondos del mundo y que da una definición brutal. Y los costes eran infinitamente más baratos, ¿no? Luego el cliente no tuvo huevos, pero la propuesta era, desde producción, la más creativa, seguro. no, seguro. Y además, eso es lo interesante, que la creatividad en principio decimos que no tiene límites, pero yo creo que es en los límites donde se aplica la creatividad. Yo recuerdo hace años un spot de Volvo que tenía un briefing que era barco lleno de galeotes, una galera dando vueltas en el mar. Claro, cuando pasado eso a producción dijeron, a ver, ¿cuántos ceros quieres? Sí. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no hacemos un plano corto de 2 galeotes diciendo, no hacemos más que dar vueltas? Sí. El ahorro que supone esa simple frase. Sí, sí, totalmente. Yo creo que la creatividad, ¿dónde empieza? Vamos a ver, todos nos hemos enfrentado a una página en blanco. Es decir, tienes que hacer un podcast, una historia, un guión, un vídeo, una marca, un logo, lo que sea. ¿Cómo nos enfrentamos a la página en blanco? ¿Cómo os enfrentáis vosotros a la página en blanco? Yo, no sé, Esa es tuya. lo que sé es que, a ver, es que ya habéis tocado muchas cosas, ¿no? Para empezar, la creatividad normalmente se asocia o se ha asociado siempre, o es algo que los creadores han asociado muchas veces al mundo del arte. Pero vosotros estáis hablando, y yo hablo también de eso, de clientes. Cuando metes el factor industria en todo esto, a veces para mucha gente choca el concepto de creatividad con eso, ¿no? ¿Cómo se puede ser creativo cuando realmente estás dialogando con un cliente que lo que quiere es Sí. resultados, y la creatividad no siempre tiene que buscar a lo mejor los resultados, ¿no? Cuando lo asociamos más al mundo del arte. Entonces, obviamente sí, se puede ser muy creativo y hay que ser muy creativo cuando estás pensando en soluciones para un cliente, ¿no? Y como tú dices, al final que te cuadre la tabla de Excel, Sí. en eso también hay que desarrollar mucho la creatividad, ¿no? ¿Cómo se En tu, enfrenta en tu caso no tanto. Para hacer un podcast y 7 helicópteros, tucu, Bueno, tucu, tucu, tucu. no Siempre tengo que faltan meter ceros, siempre faltan ceros. Siempre me- no tengo que meter tantos ceros, sí. No, pero o sea, hay una sobre la creatividad se han repetido muchas cosas y se suele ir siempre a muchas definiciones similares, ¿no? A mí hay una que vi el año pasado, leí un libro de Rick Rubin, este productor americano, que ha escrito un libro que creo que se acaba de traducir al español, que se llama El acto creativo o el acto de la creación, algo así. Y él viene a decir de alguna forma que las ideas no surgen tanto de nuestra cabeza como que están ahí ya, ¿no? Entonces, si uno no es el tipo que las tiene que generar de la cabeza, a lo mejor lo que tiene que hacer es buscarlas, tiene que salir a buscarlas, ¿no? Entonces, la manera de crear es más la de casi un detective que va buscando en esa idea que ya está en la calle cuál es exactamente, ¿no? Y yo a veces creo que parto de esa idea, ¿no? Yo no tengo tanto que pensar a ver si me llega la inspiración y demás, como salir a pasear mucho, salir a hablar mucho con la gente, tener entrevistas, encontrarme con gente, dialogar mucho. Y de todo eso, de las lecturas, de las charlas, a lo mejor luego en la ducha es cuando sale la idea. Pero la idea sale siempre de una búsqueda de algo y de haberte hecho una pregunta, ¿no? Yo creo que no se puede ir a la página en blanco sin haberte hecho el mayor número de preguntas posible, ¿no? Pero bueno, hay gente que es la página en blanco la que le genera precisamente esa capacidad de preguntarle. Pero es que hay una diapo por ahí, por internet, que habla del proceso creativo,
que vale para cualquier profesión, en el que yo antes me ponía nervioso cuando tenía que parir una idea, decía, y si no se me ocurre nada, ahora no tengo ningún problema, sé que se me va a ocurrir algo. Pero la creatividad no es para vagos, ¿vale? Porque si eres vago, esa página en blanco la vas a rellenar con lo primero que te salga de la cabeza. Y seguramente es un truño brutal. Pero si no eres vago, lo que haces es almacenar en tu cerebro ese briefing, ¿no? O sea, me han pedido que haga una campaña para tal, me han pedido que haga un podcast para esto, me han pedido de tal. Y entonces te lo dejas en el centro del cerebro unos cuantos días, ¿no? Te vas documentando, entras en Google, miras cosas como esto, cenas con amigos y sacas el tema sobre eso, tal cual, ¿sabes? Luego te olvidas. O sea, las fases, había una fase que era de reposo. Hay un día, de hecho, yo ese día que digo, ay, coño, no, que hoy tenía descanso. O sea, hoy tengo que dejarlo reposar. Y al día siguiente, en el momento menos inesperado, de repente sale algo que dices, hostias, y empiezas a rellenar esa página en blanco. Y pasa para la idea creativa de ese audiovisual que vas a hacer, incluso para lo que decíamos antes, para cómo coño voy a producir esto con este dinero. Claro. Y también hay que sentarse y hay que compartirlo y hay que pelotearlo y hay que arrugar esa página que ya has rellenado y decir, qué gilipollez, no, ¿sabes? Entonces, el proceso creativo es brutal y funciona, de verdad, funciona. Sí. Y es constante, y eso tiene mucha razón, porque ya decía Miguel Ángel que las estatuas estaban dentro de la piedra de mármol, él solo quitaba lo que sobraba. Sí, eso es bueno. Que es un poco lo que venías a decir Sí, tú, ¿no? Sí. Pero es verdad que el proceso creativo, el cerebro, curiosamente, no descansa. Estás continuamente dándole vueltas, aunque conscientemente no estés en ello. 100%. Pero luego es cierto que en una charla de café, en un paseo, viendo cualquier otra cosa lo más peregrina posible, de repente dices, ostras, Sí. esto funciona. Sí. Bueno, ya tenemos la idea, ahora con el tiempo, lo dices tú, el vago pone la primera y se va. Sí. Ahora, esa es una idea, pero no tiene por qué ser la buena. O no tiene por qué cumplir briefing, o no tiene por qué llenarte como profesional o como creativo. Entonces, luego entra la experiencia un poquito y el criterio. Sí. A mí me gusta la palabra criterio. Dice, "Oye, ¿esto me va a funcionar o no? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo encajo? ¿No? ¿Cómo ¿Y desde dónde, la selección, y desde digamos. dónde lo cuento? Eso es. ¿No? Muchas ¿Cuál es veces el punto de vista? Sí. el punto de vista es donde los cuentas es importantísimo. O sea, antes un documental era muy plano y nos sorprendía porque no habíamos visto tantos documentales, ¿no? Ahora hemos visto tanto, somos tan... O sea, tenemos, lo comentamos en la entrevista, estamos ¿no? maleados, sí. Que ahí. todos somos críticos de cine y tal, tenemos un montón de audiovisual en la cabeza, ya no nos sorprende cualquier cosa. Sí. Entonces, de repente, te voy a contar la historia de, pues el otro día, la historia del Dioni, el hombre que robó, Del que es amiguete furgón, por ¿no? una historia que le metimos en tal, y entonces van a hacer el documental de cómo robó ¿cómo se llama? El furgón el blindado. con el blindado. ¿Ya prescrito ya lo puede contar Vale. o es que...? Sí, bueno, no, da para 3 charlas, os contaría cosas de este señor brutales. Pero me cuenta, cuando le digo, ¿y cómo va a ser el documental? Me dice, pues van a contar mi historia, pero ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Cómo que desde dónde? Es un señor bastante plano. Y dice, ya sé lo que dices, me encantó. Y yo, ¿el qué? ¿Desde cómo se va a contar? Entonces, en vez de contarlo él, dice que van a viajar a Sudáfrica, que es donde vive el narcotraficante que compartió celda con él en Brasil. Van a viajar a Brasil, a casa de la prostituta de la que se enamoró, que tienen, claro, 30, 40 años más. Van a viajar, o sea, van a ver a esos personajes secundarios de su historia, van a ser los que van a contar su historia y se la van a contar a él. Coño, qué vuelta creativa para contar una historia que de otra forma, coño, si ya todos no sabemos la historia del Dioni, ¿no? Pero de esa forma es como vas a decir, wow, cómo mola, ¿no? Ahí me la acabas de vender. ¿Eh? Pues ya está comprada. Sí, pero sí es cierto que cada vez, a veces demasiado incluso, ¿no? Es decir, que como tenemos que ser creativos y originales, Sí. A veces se pasan de frenada. a veces ves piruetas que Sí. dices, esto ya era excesivo y a lo mejor no era lo más natural, ¿no? Pero no sé, o sea, antes cuando decíamos esto de que las ideas están ahí, ¿no? Yo creo que nos ha pasado mucho a todos, ¿no? Eso de tener una fabulosa idea y por lo que sea, porque nos hemos puesto a trabajar en otra cosa, además la hemos dejado, ¿no? Y de pronto la hemos visto y hemos dicho, coño, esto se me había ocurrido a mí, ¿no? ¿Y cómo puede ser? No me están espiando el teléfono, no, nadie me ha copiado ni nada, ¿no? Simplemente la idea ya estaba ahí.
porque todos leemos los mismos periódicos, todos vamos a los mismos lugares, todos hablamos con las Sí. mismas personas. Por eso digo que las ideas realmente están flotando y solamente hay que a veces cogerla y ponerse a ello, ¿no? Ejecutarlas, ¿no? Nosotros hicimos hace ya 2 años, hicimos un podcast que se llamó Misterio y la Moraleja. Es que estaba pensando en eso, si no Bueno, lo sacas lo hubiera porque sacado yo. era un poco Me encantó. era un poco una chorrada, o si quieres era parte de una cosa que estaba ahí, ¿no? Salió un artículo en prensa donde se decía que en el barrio de La Moraleja, El barrio más caro de Madrid. el barrio más Fijo. caro de España, creo que es De el que tiene España. mayor renta per cápita de España, había solo una persona que había votado a Podemos. ¿No? Solo una persona había votado a Podemos. Y a nosotros se nos ocurrió con ese artículo contarlo como una novela de misterio. O sea, hacer un podcast que fuera una especie de historia de misterio en la que una especie de detective, que realmente era una periodista, iba allí a investigar quién era el votante de Podemos, ¿no? Esa idea estaba ahí. O sea, realmente a cualquiera se le podía haber ocurrido y no es que uno tenga una idea especial para eso ni una creatividad genial, sino simplemente la ves la idea de pronto, te haces la pregunta y entonces lo ejecutas. Lo más difícil de todo eso no fue la creación de la idea, fue la ejecución de todo eso. Y encontrarlo. Encontrarlo, que no revelo qué es lo que pasa al final del podcast, lo podéis escuchar. Está en Súper Spotify, recomendable, en de Spotify. verdad. Pero lo interesante de todo eso es que a nosotros se nos había ocurrido esa idea y habíamos dicho, esto es imposible que salga. Es imposible porque tantas cosas pueden salir mal en todo esto, ¿no? Pero por locura o por audacia, no lo sé, nos pusimos a ello y de pronto empieza a salir, y empieza a salir, y empieza a salir. Entonces, la creatividad viene entonces en solucionar problemas, ¿no? Al final yo creo que un productor es alguien que soluciona problemas de la forma más creativa posible. Pero que digamos, cuando sabes que alguien no va a querer salir Sí. o que alguien pone un problema que se haga esa historia o que, o Sí. que hace falta dinero, cualquier cuestión que salga de la ejecución Sí. de esa historia, finalmente el productor lo que está ahí es para decidir cómo hacerlo, dar una solución lo más creativa posible a ese... Y ahí Así está porque- el siguiente paso, perdona, porque realmente la idea llega, acaba llegando, es una cosa de trabajo, todos sabemos que hay mucho trabajo detrás de la creatividad, llega la iluminación, esta es la mejor idea, lo tengo, fabuloso, bien, la voy a vender. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues ahí es de lo que iba a hablar. Obviamente la financiación también hay que ser muy creativo para conseguir la pasta. Bueno, tú entiendo que conseguir la pasta o con Spotify o con la plataforma o con tal cual, pero si llegas a estar, si nos llegamos a conocer ahí, si llegas a haber entrado a mi mundo antes, te hubiera dicho, este es el mejor branded content para Podemos. Y que Podemos hubiera financiado ese podcast. Y que al final se hubiera descubierto ese tío, bueno, no desvelo, pero que hubiera habido incluso una entrevista con ese tío y que hubiera defendido y el porqué y no sé qué y no sé cuántos. Pues, o sea, un branded content de la hostia. Sí. Y los políticos, si hicieran más branded content, les iría mejor. Y más Y nos divertido. contarán historias, pero no son muy creativos. Sí, no sé si quedaron los de Podemos muy contentos con el resultado Bueno, igual final habría que de la hacer, historia. digo, la Ahí tendríamos que haber Igual modificado no era un lo que poco. Sí, esperaban, bueno. quizá, ¿no? Tenemos- No esperaban lo que ocurrió. No, yo creo que no, Lo hubiéramos no ficcionado un terminaba de poquito, lo hubiéramos casarles ficcionado. el asunto. Pero bueno, en cualquier caso, sí, lo que me gusta del branded content, ¿no? es que al final exige un plus todavía más de creatividad, ¿no? Es decir, Sí. tú estás buscando algo, tú estás buscando comunicar algo y yo trato de servirte una historia que te ayude a ti a hacer eso, ¿no? Y al final se acaba haciendo una relación o estableciendo una relación con las marcas donde ellos son casi creadores contigo Claro. de la historia, Sí. ¿no? Nosotros tenemos en los últimos meses, y espero que todo esto se firme ya, y estamos cerrando muchas de las historias que yo creo que se van a ver este año, pero con varias marcas en los que al final hemos entrado con ellos en un proceso muy creativo, donde ellos no solo establecen las líneas rojas de qué es lo que a ellos les preocupa de una historia de ficción, por ejemplo, sino que te vienen a dar con sus charlas, con su iniciativa, con digamos todo el diálogo que surge de la creación, todas las soluciones posibles, aunque a veces ellos no son conscientes de que ahí está la solución, ¿no? Y yo creo que ese proceso con las marcas es casi como el que había antes en Hollywood, por ejemplo, Sí. cuando tú ibas y encargabas a un director, oye, quiero una historia de esto que funcione Sí. con esta clientela y demás, y el director se amoldaba a eso y ya está, no siempre estaba el director creador, sino o el director autor, sino más el artesano, ¿no? Ujú. Y a veces se parece más a eso, ¿no? Sí. Yo me De imagino hecho, que- el tema de la financiación, que hemos puesto el caso del branded content,
pero de aquí a 10 años estoy convencido que las marcas van a ser los principales financiadores del contenido. Ya no nos creemos sus anuncios. Somos demasiado maduros, tenemos el móvil, o sea, no nos creemos sus mentiras. Entonces, se meten en el entretenimiento. Y se meten en entretenimiento en territorios que sean cercanos a Santander. Ahora está con la música. Pues vamos a pensar en cosas sobre música que el Santander pueda financiarnos, ¿no? Y tienen muchísima pasta para hacerlo, con lo cual, si estáis pensando en ideas, pensar siempre que haya una marca que la protagonice, ¿no? Y que tenga sentido, y que me encantó una charla que tuve con Álvaro hace pocas, que habla del conflicto, Sí, ¿no? Porque, sí. bueno, No, bueno, pues básicamente porque pues sabéis que toda historia parte de un conflicto, ¿no? Entonces, cuando narrativamente uno busca siempre cuál es el conflicto, qué es lo que quiere mi personaje, qué es lo que se lo va a impedir. Claro, cuando tú vas a una marca con esto y le dices, bueno, ¿cuál es el conflicto? Y la marca lo primero que hace es salir corriendo, ¿no? Salir en corriendo. España, porque con Barbie no han tenido ningún conflicto Bueno, con ponerse verdes a sí mismos. Porque la cosas así. relación en Estados Unidos con el conflicto, Es diferente. ellos saben perfectamente que narrativamente uno necesita ese conflicto. Pero yo creo que eso en España no se daba tanto, y aunque está empezando a cambiar ahora, todavía siguen. No, si yo lo que no quiero es que no haya ningún tipo de conflicto con esto. Bueno, pues estamos hablando de conflicto narrativo. Alguien tiene que desear o querer algo, si no, no hay historia, ¿no? Si no, no hay un problema, no podemos contar ninguna historia. Y a veces son reacios a eso, ¿no? Claro, has abierto un melón muy interesante porque realmente el branded content implica que una marca subvencione, pague contenido relativo a esta marca o lo que ellos quieren contar. Pero Que gane efectivamente- dinero incluso y que- con ello luego, ¿eh? No, no, Es un negocio eso ya, para la vamos, marca. ya es la bomba. Pero el caso es que tú como marca tienes tus valores, tienes tus historias, tienes tu consejo de administración, tienes una serie de cortapisas que se van cerrando, y cuando tú llegas con una idea loca, conflictiva o potencialmente interesante, pero que a algunos les puede horrorizar, porque ¿cómo puede enganchar esto con mi imagen corporativa? ¿Cómo solucionamos? ¿Es un trabajo de pico pala? ¿Es un trabajo del interlocutor? ¿De quién nos encontramos enfrente? ¿Cómo son de atrevidos? Sí, yo creo que tiene mucho de pico pala. Tiene mucho de educar en estos años, de que tenemos que tener esta conversación con las marcas continuamente, ¿no? Tenemos que convencerles, pero es que ellos tienen que ver lo que está pasando en el mundo. O sea, no se trata de que yo te cuente un rollo y es necesario que hagas esta historia. No, lo que es necesario es que te veas que te veas Barbie y veas por dónde están yendo los tiros, ¿no? Pero sí creo que hay que conversar mucho con ellos para que todo el mundo vea que realmente hay que ser un poco más audaces a la hora de contar, ¿no? El caso de Air yo creo que es palmario, ¿no? O sea, como una empresa hace este contenido con dos actores famosísimos, cuenta una historia en la que ellos no quedan especialmente bien al principio, por lo menos. Es decir, no la ven venir, no saben que no creen en Jordan, es decir, no tienen una visión como empresario y tal. Y sin embargo, lo que te están metiendo es sus 10 principios como Totalmente. de empresa, ¿no? Yo Su terminé de visión verla y y me fui a demás. comprar las zapatillas. Y claro, al final sales diciendo, joder, pues ¿cómo es que yo no tenía ¿Cómo mola Nike? ¿Sabes? Diciendo, ¿cómo mola Nike? ¿Cómo mola Claro, Nike? Claro, de eso se Esa trata. es la idea al final. Pero es el problema, y 20 años antes, te contaba también a ti, FedEx y Tom Hanks coprotagonizan Náufrago. Sí. Y lo primero que pasa es que el avión de FedEx se estrella en el mar. Sí. O sea, eso en España se lo cuentas al de Seur, no sé si... y dice, ¿qué? ¿Qué me Puede estás ser. diciendo? Con lo cual... Nuestros aviones no se Tenemos, caen efectivamente, nunca. nuestros aviones no se caen. Entonces tenemos muchísimo que aprender del mercado americano, que tú me dijiste una cosa que me pareció sensacional, lo que tiene que ver con la religión. Sí. ¿Te atreves a contarla? Bueno, no sé. A mí es me que convenció, ¿eh? No sé si... lo que comentaba aquel día era que básicamente la relación que tienen los países católicos con la verdad es muy distinta a lo de los países protestantes, ¿no? Digamos que los países protestantes colocaron el listón para llegar a los cielos, el listón está aquí, ¿no? Y digamos que los países católicos con la confesión privada y demás, Ya está. La culpa. vale, ¿no? Exactamente. Uno se quita la culpa con la confesión privada. Los países protestantes no, los países protestantes necesitan de la confesión pública. Necesitan que aquello que hayas hecho mal lo cuentes. Es decir, que cuentes ese problema que has tenido, ese conflicto,
lo tienes que hacer público, ¿no? Y nosotros estamos trabajando ahora en varias historias, alguna de ellas tiene que ver con esto, pero uno, por ejemplo, piensa, ¿por qué los autores americanos, los ciclistas americanos, todos a los que han pillado con doping, Sí. ¿por qué todos han escrito un libro? ¿Por qué todos han escrito luego un relato donde cuentan efectivamente yo me dopé, lo hice de esta forma y demás y tal? ¿Por qué no hay un solo español que todavía haya reconocido que se ha dopado, ¿no? Es decir, nuestra relación con el conflicto viene, entre otras cosas, porque lo que tenemos es una relación distinta con la verdad, que no quiere decir que no la contemos, Sí. pero la contamos En corrillos. Sí. en privado. Yo me he La hecho contamos protestante desde aquí. en las esquinas, las contamos en las esquinas. Tenemos una palabra fabulosa que es mentidero. En los mentideros es donde se cuentan las cosas, sí. ¿no? Es Y verdad. eso, para la creación, que finalmente es un proceso donde la verdad es algo importantísimo, donde tú lo que haces es enfrentar a personajes a la verdad, bueno, pues hace probablemente que nuestras historias hayan estado un poquito por detrás, ¿no? Porque historias en este país Hay Uf, para remontar. hay para será por aburrir, historias. ¿no? O sea, Estados Unidos solo con la guerra de Vietnam se hizo millonario en Hollywood, Vamos, te digo yo, ¿sabes? aquí Mira qué habremos hecho nosotros. tenemos como 30 millones de viejas del visillo que tienen historias para contar. Sí, sí. Pero bueno, una vez que tenemos la historia, a mí me gustaría entrar, bueno, ya hemos pasado del evento y tal, ahora hay una serie de conceptos que nos están empezando a entrar y que nos sentimos todos un poco abrumados. Hablamos cosas como inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con la creación con la inteligencia artificial? ¿Cómo nos va a afectar el uso de bots que nos hagan textos o que inventen un algo o quizá una parte que yo pueda luego tratar, etcétera? Herramientas como la producción virtual que tú estabas comentando antes con el plató. Por un lado, son siempre herramientas. Yo creo que en la historia de los medios audiovisuales y en la escritura y todo lo demás, en todo el proceso creativo históricamente, ha habido tecnologías nuevas que inicialmente han asustado o han hecho pensar a gente que algo se iba a acabar, y luego hemos sido capaces de darle la vuelta y aprovecharnos y apoyarnos en esas tecnologías para seguir creciendo a nivel creativo y a nivel de consecución de unos mejores contenidos audiovisuales, escritos, narrados, etcétera. Entonces, ¿cómo veis vosotros estas nuevas herramientas? Por ejemplo, la inteligencia artificial, el famoso Yo- ChatGPT, vamos. De ChatGPT te habla él, ¿vale? Porque además es muy interesante como me lo contabas el otro día. Pero de lo otro, a mí me parece fascinante y maravilloso en lo que a la tecnología se refiere, y que no hemos oído antes que hay una aplicación que no me he quedado con ella, pero quiero preguntarle que todo lo que estamos hablando ahora, si hay alguien en inglés que no habla español, se lo traduce automáticamente y lo hace con inteligencia artificial. Maravilloso, ¿vale? Poder rodarme una peli en el desierto de Alabama o un spot en el desierto de Alabama por 15.000 pavos sin viajar. Maravilloso, ¿vale? Porque cada vez hay que producir más audiovisual, con lo cual todo lo que nos ayude a simplificar, a acotar los costes, bueno, claro, yo tendré que rodar muchas cosas en el desierto de Alabama para conseguir lo que ganaban. Pero bueno, habrá más demanda, ¿no? En cuanto Sí, pero a te ChatGPT, abre una ventana de posibilidades, cosas que ni te plantearías, claro, igual ahora te las planteas, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, total. Es que abre más soluciones creativas también, Sí. ¿no? Yo con ChatGPT tengo una relación ahora de amor-odio así, porque, o sea, yo lo uso ya, ¿no? Lo uso. Y no hace todavía, o creo yo que todavía no hace lo que yo hago, o sea, todavía mi No escribe relación un con guión. él todavía no es como que me está eliminando, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que hace 6 meses que le pregunté determinadas cosas y me pareció un poco más bobo, y ahora he visto lo que hace y digo, no, es que este ya ha aprendido, ¿no? En 6 meses. En 6 meses he aprendido muchísimo. Pero sobre todo lo que yo veo es que ChatGPT es una gran ayuda para precisamente ese diálogo que yo ahora tengo con él y que antes tenía a lo mejor con 6 guionistas. Sí. Es decir, yo ahora tengo ya una solución creativa a algo que se me ha ocurrido y demás, pero entonces se la cuestiono a ChatGPT, ¿no? Y se la pregunto, ¿y esto cómo lo mejorarías? ¿Y esto qué harías aquí? ¿Qué harías aquí? Y ChatGPT es de pronto como un segundo guionista Sí. que está ahí rebotándome ideas y dándome a veces soluciones, ¿no? Sobre todo creo que lo que está haciendo es eliminando toda esa parte inicial en la investigación y por ejemplo,
para venderle cosas a marcas es muy útil, porque ese primer briefing, Sí, joder, eso lo hace bastante bien, ¿eh? Eso ya no hace sí. falta El tema- un montón de No, gente efectivamente, preguntándose cosas y demás. efectivamente. Eso ya lo saca adelante rápido. Con lo cual, bueno, es otra cosa que eliminas y que puedes Sí. gastar más dinero en otras Sí, cosas, sí. ¿no? Estás co-creando con ChatGPT. Sí, El problema es si en algún momento va a ser capaz de crearlo él solito, ¿no? probablemente Mientras estemos co-creando es maravilloso. Maravilloso. Claro, es que ese pequeño matiz es quizá lo que todos estamos esperando que a ver cómo evoluciona, ¿no? Ujú. Y ahora, ChatGPT, hazme un guión de una película de... Sí. Eso sería la parte vaga. sí. Entonces, ¿dónde creamos? Creo que como, aunque todo el mundo tenemos un creativo dentro, Sí. algunos más, otros menos, unos de una forma, otros de otra, pero todos nos preguntamos, ¿yo cómo haría esto? Sí, y hay una cosa que tiene ChatGPT que yo creo que es hacia donde va y que justo eso es en lo que todavía creo que el humano será indispensable. Y es en su incapacidad, o digamos que sus errores son muy previsibles. Creo que nuestra originalidad se basa muchas veces en nuestros propios prejuicios, en Sí. nuestros propios errores y demás. Ujú. Ahí reside a veces un punto de vista, Sí. ¿no? Y ChatGPT, como lo coge todo y lo mete en la coctelera y selecciona... Cuando uno empieza ya a trabajar bastante con él, se da cuenta al cabo del rato que es un poco aburrido. Es decir, que este tipo... Hay un momento que No. no da más. Sí. Que ya es como Repetitivo. que Es se lo como, preguntes como se lo "Uf, preguntes. este tipo no siempre me cuenta la misma historia, siempre me lo hace más o menos igual, Sí, ¿no? sí. Yo ya identifico que está hecho por ChatGPT porque básicamente estructura todo de la misma manera, ¿no? Cuando probablemente si se lo pregunte a alguien, incluso con menos conocimiento que Sí, ChatGPT, te sorprende. me sorprenderá. Claro, porque igual le falta lo que comentamos antes, el criterio, Sí, oye, el pues, ángulo. el ángulo, Sí. el ángulo. Pero también es verdad Ya, que sí. depende el prompt que le digas. Yo he hecho una cosa ahora, viniendo en el tren desde Madrid, que es el otro día entrevisté yo a este señor en unas historias que hago, ¿no? Entonces, estuvimos 50 minutos hablando. Entonces, ahora me van a publicar los capítulos estos en una revista impresa. Me dice, transcribe la hora que tienes con cada uno de ellos. Bueno, al final lo dejamos en 20 minutos así. Y entonces, ¿cómo que lo transcriba? Y entonces me pongo a transcribir. ¿Y Y qué rollo? claro, hablamos mal aquí, porque digo, no, ya, pero entonces, y entonces, claro, sí. tengo que volver a construirla tal. Y entonces, digo, hostia, esto ya fijo. Me busqué en Google, entonces rápidamente meto el vídeo y me saca la transcripción, ¿vale? En un documento Word. Y luego voy a ChatGPT, le digo en un prompt, ¿quién eres? ¿Quién soy? Que esto es una entrevista que hemos grabado, que ya sabe quiénes somos, ya nos ha buscado. Entonces, que como está grabada la entrevista y decimos cosas como, pues entonces, espera, que no me acordaba, que todo eso me lo quite, ¿vale? Y que lo redacte como si fuera tal. Pumba, copio, le cuento y me dice, ponme el texto, pum, tacatá. Claro, pero yo eso Alucinante, no lo llamaría macho. Y tanto entonces- inteligencia artificial como esclavo digital. Sí, bueno, no, ahí está pues la secretaria, que ojalá hubiera podido haber tenido para que me lo hiciera, Sí. que no la tenía, pero si no yo, Claro. 3 horas sin poder hacer otras cosas, haciendo este curro. Pero que la- fíjate, aquí hay un pequeño gap. O sea, estamos hablando de una inteligencia que luego al final es una filtrado de datos, por decirlo de esa manera, ¿no? Está filtrando cosas, nos está reduciendo búsqueda y tal. Pero yo me asustaré cuando una AI por sí sola le pidas un vídeo musical y te saque algo como lo de Daft Punk, el de las manos, Ya, sí. el de Stronger, Faster. Sí. O sea, si cuando la inteligencia artificial me saque eso, yo me preocuparé. Yo ya empiezo a preocuparme. O sea, yo veo cosas que digo, joder, ¿cómo ha llegado a esta solución, no? El otro día me pasaba con eso. Le metí sobre una historia que ya estaba hecha. Es decir, que ya nosotros habíamos concebido perfectamente cuál iba a ser la historia y demás. Pero teníamos algunas dudas con el final, ¿no? Ujú. Y entonces le pregunté, ¿qué posible final verías a esto teniendo en cuenta estas soluciones, ¿no? Todo esto con un experto aquí al lado, que es mi mujer, que sabe de inteligencia artificial un montón, porque esa es su disciplina, ¿no? Y entonces ella me había dicho una serie de cosas, de posibles soluciones basándose en eso, y el chat no solamente las clava, sino que además añade 3 que ella de pronto decía, ostras, esto
esto es ¿Y interesante. le has metido en los títulos de crédito a la IA? Todavía no, porque Final no, escrito por- está en una fase muy inicial Prompted by. todavía. Pero habrá que empezar a hacer esas cosas. Sí. Habrá que empezar a decir, esto, no sé si esta idea es de ChatGPT, pero esto está hecho con esta herramienta. Además, por lo menos en esta primera fase en la que todavía estamos Sí. manejándonos con ella, ¿no? Sí. Dentro de unos años igual esto es tan habitual que, Sí. no lo hacemos, ¿no? Oye, yo no sé cómo vamos de tiempo, porque sí me gustaría que hubiera una pequeña rondita de preguntas. ¿Eso es que sí o que no? No te veo. Ah, vale. Sí, Pues, dos dos. preguntas, pueden ser. 2 preguntas o 2 minutos. Venga, pues hay tiempo para 2 preguntas, sortearlas. ¿Nadie se atreve? ¿Seguimos hablando Si entonces? no tenemos dos minutos para enrollarnos. Seguimos, ¿eh? Que no- Hay un podcast muy recomendable, que no es suyo, se llama Titania, Titania, sí. ha ganado el premio Ondas, y es un branded content del Banco de Santander, y es, o sea, escucharlo. Al que le gusten los podcasts, escucharlo. Maravilloso, y habla sobre ciberseguridad, inteligencia artificial, y es muy molón, y ahí veis cómo una idea tan molona convertida en branded content y te escuchas una historia que te mola, que encima te la regala el Santander. Y se lleva un premio Ondas. Ahí es nada. La cito. Oye, pues fantástico. Pues como no hay preguntas, hemos debido ser fantásticamente claros. Hemos hablado de todo, lo hemos pasado muy bien. Y Muchas gracias. bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, si nos queréis atracar luego por el camino, pues aquí estaremos. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Muchas gracias por estar en esta sesión. Los invitamos en 10 minutos a participar de la sesión The Sphere, información sobre su tecnología de audio.